Bienvenidos, hermanos. Tenemos un tema, un estudio acerca de Apocalipsis capítulo 12. Empezaremos con la lectura del verso 1 hasta el final. Todo el capítulo lo estudiaremos, hermanos. Verso 1 nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer, revestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí vemos que fue una señal maravillosa que Juan miró. Nosotros nos tenemos que poner en esa situación para poder ver lo que él en verdad miró. Se encuentran muchas, para ponerlo corto, dos versiones de esta profecía. Muchos dicen que esta iglesia es la iglesia cristiana. Aquí nos vemos que tenía 2 estrellas y dice que estaba revestida del sol y estaba encima de la luna. Entonces aquí vemos, hermanos, vemos un tipo de una mujer, de una iglesia de Dios. Muchos dicen que esta es la Virgen María. Bueno, consideraremos eso, ¿verdad? Sabemos que las 2 estrellas son símbolos del gobierno de Dios. Por ejemplo, las 12 tribus, los 12 apóstoles, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Entonces ese número sabemos que es el gobierno de Dios, ¿verdad? También miraremos lo que simboliza la luna y lo que simboliza el sol, para poner en mente. Muchos dicen que este sol es el Evangelio de Jesús, ¿verdad? El verso 2 nos dice: y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí vemos que ella está embarazada y va a tener una criatura, un hijo. Y dice el verso 3, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. 7 es un símbolo de perfección. Y 10 cuernos es universal, ¿verdad? Y en sus cabezas 7 diademas, coronas de autoridad, ¿verdad? Entonces vemos un dragón que está aquí con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas. Esas son las señales que él miró. Todos sabemos qué es este dragón, ¿verdad? Entonces, esta fue la señal que él miró. Verso 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo.
¿Sí vemos? Devorar a su hijo tan pronto como naciese. Todos sabemos esta profecía, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, esta iglesia, esta mujer, no puede estar cubierta del Evangelio de Cristo antes de que Él naciese, sino después de que Él naciera. Entonces sí podemos decir que estaba revestida del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que Cristo proclamó, ¿verdad? Entonces, esta parte está revestida de lo que dice, es la palabra de Dios. Si nosotros leemos Salmos 115, 119, 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí nos muestra esta parte de que esta mujer no puede estar revestida, hay que decir, del Evangelio, de que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, estaba proclamando, porque Él todavía no nacía. Todo su ministerio no estaba en pie, ¿verdad? Sino después de que Él nació, y nosotros sabemos que se bautizó y empezó su obra, ¿verdad? O sea, sembrar la semilla. Entonces, esta parte no es el Evangelio de Jesús, ¿verdad? No es, hay que decir, no es el Nuevo Testamento, sino es la palabra de Dios, ¿verdad? Es el Viejo Testamento. Encima de la luna es símbolo de noche, de las estrellas. O sea, el sol, la palabra, reflejaba de ella, de la luna. Entonces, cuando no había las escrituras, cuando no había Biblia, el tiempo de cuando había y el tiempo de cuando no había Biblia, ¿verdad? Continuaremos con otra parte que es que esta parte nos muestra que este dragón tenía autoridad civil y religiosa, porque sabemos que con la Biblia acusaron a Jesús, ¿verdad? O sea, falsamente, ¿verdad? No podemos decir que la Biblia es mala, sino la gente, ¿verdad? Los transgresores que utilizan las escrituras perversamente lo hicieron cuando condenaron a Jesús. Utilizaron la mano de la iglesia y la mano del Estado juntas. Y sabemos que cuando Jesús nació, Herodes estaba ahí presente, listo para matar al Salvador, ¿verdad? Entonces aquí vemos esta parte del dragón. Verso 5. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos aquí lo que pasó, ¿verdad? Eso fue exactamente lo que pasó. Y la mujer, verso 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí vemos esta parte de lo que ocurrió, hermanos. Aquí nos está mostrando a través de símbolos
¿Qué pasó? Este periodo, hermanos, es lo que ocurrió en la Edad Media, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar de cuanto de Daniel 7:25, del reinado del papado, por eso fue esa parte. De 538 le puede agregar 260 y nos lleva a 1798. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿A qué nos está llevando para atrás? O sea, mirando a través de la profecía. Dice, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. 8. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces aquí estamos mirando una batalla en el cielo. Esto ocurrió. No ocurrió, hay que decir después, o hay que decir después de que Jesús nació, ¿verdad que no? No lo podemos poner así. Lo tenemos que utilizar como en el contexto. Nos está llevando otra vez para atrás, hacia atrás. Cuando Satanás peleó con Jesús, los ángeles malos, los que fueron engañados por el enemigo, y una de las partes es que él no los agarró, hay que decir, con las manos, y los arrancó del cielo, sino dice que utilizó su cola. La cola significa básicamente que no usó fuerza, sino los engañó con su lengua, ¿verdad? Esa fue una parte de lo que Satanás hizo. Se llevó la tercera parte de las estrellas. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí vemos, hermanos, lo que pasó cuando perdieron la batalla. Fueron arrojados a la tierra. ¿Sí? Fueron arrojados a la tierra. Y esta parte es importantísima porque nos involucra a nosotros estas profecías, que debemos estudiarlas y entenderlas correctamente. Entonces aquí nos dice, verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 12. Por lo cual, alegraos, cielo, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces aquí vemos, esta fue la primera parte que se miró, ¿verdad? La otra parte se encuentra en Job. Job capítulo 1, verso
versos 6 y 7, que nos dice: un día vinieron a prepararse delante del Señor sus hijos de Dios, los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. O sea, aquí vemos una escena. Hay que decir que Dios tenía una junta, ¿verdad? Y que vinieron todos los hijos. Y allí también venía Satanás a la congregación, ¿verdad? Verso 7, dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, después de que él fue arrojado a la tierra, él todavía tenía acceso al cielo. Eso vemos porque este verso, el verso 7 de Job 1:7, nos dice que él todavía tenía acceso al cielo, ¿verdad? Continuaremos con esta parte, Apocalipsis 12. El verso que sigue dice el verso 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces aquí vemos, hermanos, que después, dice, después, ¿sí? Después de que Satanás miró que fue arrojado, ¿verdad? Dice que fue a hacer, ¿qué? Persiguió a la mujer que había dado la luz al hijo varón. La iglesia judía, hermanos, dio la luz a Jesús, a los cristianos, a la iglesia cristiana, a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces aquí vemos esta mujer, esta iglesia, la iglesia judía, ¿verdad? Estaba revestida de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, la iglesia en dos partes, cuando no tenía la Biblia, y después de que tenía la Biblia, y después también de que Jesús había nacido. Entonces, el verso 13, cuando el dragón vio que fue arrojado, entonces persiguió a la mujer que había dado a la luz. Persiguió a la iglesia de Cristo. Esta sí es la parte, hermanos, que miramos que fue después de que Jesús nació y fue arrebatado al cielo que esto ocurrió. Para dar más evidencia de lo que estamos hablando, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 1, nos da una ilustración maravillosa de lo que sucedió. Dice, y Saulo, si reconocemos a Saulo, él fue un perseguidor de la iglesia de Dios, ¿verdad? La iglesia cristiana. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, ¿sí? Todos fueron esparcidos por la tierra, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces aquí vemos lo que sucedió. O sea, esto es en contexto, ¿verdad? Esto lo vemos que fue la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana.
después de que Jesús fue al cielo, ¿verdad? Continuaremos en el verso 14. Dice, y le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, si esto ya sucedió, entonces lo miraremos, ¿verdad? Para estar de acuerdo con las doctrinas adventistas del séptimo día, porque esto es de Dios, ¿verdad? A la iglesia adventista se nos ha dado una bendición que las otras denominaciones no han tenido. Dios tiene un pueblo a la vez, ¿verdad? Entonces aquí vemos en Daniel 7:25 y miraremos esta profecía, ¿verdad? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio tiempo. Entonces aquí vemos, hermanos, que esta fue la profecía que no directamente hay que decir desde que se contaron estos tiempos, ¿verdad? Este tiempo de los 1260 días no se cumplieron como hay que decir en ese preciso tiempo desde que se persiguió la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí nos muestra que es lo mismo que ocurrió, ¿verdad?, del reinado del papado. Entonces fue esparcida de Jerusalén la iglesia y fue esparcida donde quiera, ¿verdad? Pero dice que ella fue tomada o tomó alas, hay que decir, y fue al desierto, donde tenía un lugar preparado para ella. Entonces aquí nos muestra que la iglesia, esta mujer, regresará otra vez de donde vino, ¿verdad? Es lógico. Entonces, ¿para dónde va a ir, verdad? Aquí nos va a mostrar, hermanos, en lo que ocurrió en Apocalipsis 12. Esto fue lo que ocurrió de 538 a 1798. Ese fue el tiempo. Esto fue el periodo. Tiempo que dice tiempo y tiempos y mitad de tiempo, ¿verdad? 1 año, 2 años y medio. O sea, 3 años y medio, 42 meses. 1260 días, años, ¿verdad? Si ustedes leen Ezequiel 4:6, ahí nos muestra lo que ocurrió, ¿verdad? El verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Entonces aquí vemos que el dragón, hay que decir, no fue, hay que decir, y la agarró. Aquí no nos está mostrando eso, sino dice que arrojó agua de su boca. Agua de su boca. Para el símbolo de agua, hermanos, es una cosa que tenemos que poner en mente, ¿verdad? Apocalipsis 17:15 dice, le dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Entonces aquí en Apocalipsis nos muestra lo que es aguas, ¿verdad? Es gente, son personas. Esto fue lo que ocurrió. El dragón arrojó de su boca, básicamente, no podemos decir que fueron santos, ¿verdad? Sino fue gente, agentes del enemigo, ¿verdad? Agentes del enemigo que querían ahogar, o hay que decir ahogar a la mujer, a la iglesia de Dios, ¿sí? Para que arrastrara por el río, ¿verdad? El verso 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ustedes se han puesto a pensar, hermanos. O sea, debemos de ser estudiantes de las Escrituras, ¿verdad? Estudiar para poder enseñar, no solamente a nosotros, sino a los demás. Porque nos dice la palabra de Dios que siempre tengamos, o sea, si lo sabemos, ¿verdad? Poder esparcir el Evangelio o dar a entender el Evangelio a otras personas que no lo conocen. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, lo que ocurrió en el pasado es muy importante, ¿verdad? Si nosotros vamos a Números, vamos a ver una situación similar. Números. Números 16, ¿verdad? Vamos a leer el primer verso. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Cot, hijo de Leví, y Datán, hijo de Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. O sea, ustedes tienen que estudiar esta parte para poder entenderla mejor. Solamente vamos a hacer una cosa rápida, pero si leen todo el capítulo mirarán más claro la parte. Verso 12, dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram. Y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos. Entonces aquí vemos lo que estaba ocurriendo, que Corá, el iniciador, el líder, ¿verdad? Estaba diciendo que todos éramos sacerdotes, hay que decir, todos podemos interceder por el pueblo. Entonces ellos querían tomar el lugar de Moisés, de Aarón y de María, ¿verdad? Pero aquí vamos a leer esta parte y vamos a leer el 25 al 32 para más rápido, para que podamos continuar con el estudio de Apocalipsis 12. Dice, entonces Moisés se levantó y fue a Datán, y a Abiram y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no parezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y Datán y de Abiram y de Redor y de Datán
y de Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, ¿sí?, sino como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra, dice, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos del Seol al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. O sea, todas sus cosas se fueron en la tierra. La tierra abrió su boca y dice, se tragó a estos impíos. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12. ¿Sí vemos? Esta parte, hermanos, es lo que no le gusta a los adventistas. Esta parte dicen, bueno, pues esto ya pasó, ya sucedió, ¿verdad? Pero paz y seguridad es sus predicaciones. Pero no advierten a las personas que esto todavía no está ocurriendo. No ha ocurrido, no está ocurriendo, ¿verdad? Pero ocurrirá. Eso mismo de lo que está hablando. La tierra, dice, se abrirá y se tragará a esta gente. Entonces, esto es lo que sucederá, ¿verdad? Símbolos de purificación de la iglesia, de esos impíos, ¿verdad? Que la están tratando de ahogar en el agua, o sea, de la hipocresía, del pecado, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ocurrió allí, ¿verdad? Vamos a leer un verso que se encuentra siempre. Tenemos que tener el espíritu de profecía en la mano, ¿verdad? Vamos a leer una parte que muchos ignoramos, ¿verdad? La página 273, ahí empieza Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y vamos a ver este río, o esta agua que sale de la boca del dragón, ¿sí? Y cómo nos engaña, ¿verdad? Cómo trata de ahorcar a la iglesia de Dios.
Dice, el enemigo se está preparando para su última campaña contra la iglesia. O sea, el enemigo está contra la iglesia, absolutamente. Uno tiene que entender claramente que el enemigo está contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil creer que existe y mucho menos ser convencidos de su asombrosa actividad y poder. Han olvidado mayormente su pasado y cuando da otro paso adelante no se reconoce como su enemigo, la serpiente antigua. La serpiente antigua, dice, sino que le consideran como un amigo que está haciendo una buena obra. ¿Ustedes creen que Satanás está haciendo una buena obra para la iglesia? Pues hermanos, tenemos que considerar que Él no está tratando de salvar tu alma. Él no está tratando de destruir. Está tratando de destruir a la iglesia, al pueblo de Dios. Esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces iremos a la página 100. La página 196 del mismo libro. Aquí nos dice bueno, vamos a empezar en la página anterior. Dice en la página 195, dice, en el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, esos humildes y consagrados discípulos de Cristo se extinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera. Los que tienen celo en el honor del Señor y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Aquí vemos dos clases. La clase básicamente que honra a Dios es la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Dios. Los demás están tirando un manto, dice. Dice, sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Esos impíos no son los que están en el mundo, sino los que están en la iglesia, ¿verdad? Dice, son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Los que han tenido gran luz son los adventistas del séptimo día, hermanos. Somos nosotros los que hemos tenido tanta bendición
que Dios nos ha dotado con ese regalo, ¿verdad? Dice, se lamentan y se afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, hay avaricia, egoísmo, engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Es esa agua que el demonio sacó de su boca para tratar de ahogar a la iglesia de Dios. ¿Sí ven? Entonces dice, Dios queda deshonrado, la verdad anulada, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Es lo que está pasando con estos agentes de Satanás, que no son los que están afuera del mundo, sino de los que tienen la luz de Dios, ¿verdad? Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armaduras de matanza en la mano, dice Ezequiel 9, versos 5 y 6, dice, pasad por la ciudad en pos de él, en pos de aquel que está siguiendo a su pueblo, ¿verdad? Dice, en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad viejos, mozos, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. O sea, no tocaréis, déjalos en paz. O sea, hay que decir, estos mensajeros son de Dios, no son de Satanás, ¿verdad? Dice, y habéis de comenzar desde mi santuario. Esto no está sucediendo, hermanos, en el santuario celestial, ¿verdad? La parte, esto es lo que no... esta es una profecía, ¿verdad? Dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces aquí vemos, hermanos, esta es una profecía completa. Apocalipsis 12, también estamos allí. En todas las profecías, si nosotros nos ponemos, hay que decir, a escudriñar las Escrituras, encontraremos una lección para nosotros, hoy día, los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Y aquí vamos a ver si es el santuario en el cielo, o si es la iglesia de Dios, ¿verdad? Vamos a ver. El siguiente párrafo dice, aquí vemos que la iglesia, o sea, la iglesia de Dios, los adventistas del séptimo día, básicamente son la iglesia de Dios. O sea, no es el templo, como muchos dicen, pues, así no nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pero es el pueblo de Dios, la iglesia, la membresía, ¿verdad? Dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario de Jesús, del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces aquí vemos que Dios juzgará a su iglesia. Y no es en su segunda venida, sino es antes de que Él venga. Porque Él lo que quiere es una iglesia pura y perfecta, ¿verdad? Dice, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que le habían
destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Entonces los dirigentes, o sea, en vez de educar a la gente a que piense por sí misma, para que ellos vengan a Jesús por voluntad, porque lo aman, ¿verdad? Y para que entiendan que tienen que ponerse a estudiar las Escrituras y el espíritu de profecía, no lo están haciendo. Sino están aquí a decir, paz, hay paz, paz. O sea, no hagan nada, básicamente hay que divertirnos, ¿tú sabes? Entonces eso es una parte de que Dios quiere que nos despertemos a escudriñar las Escrituras y el espíritu de profecía para saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y si nosotros no pensamos, pues vamos a estar dormidos, ¿verdad? Tenemos que encontrar esa individualidad en la religión de Cristo, ¿verdad? Continuaremos entonces. Dice, habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. ¿Sí vemos? Estos dirigentes, estos que se presentan enfrente del pueblo a darles de comer, hay que decir de las cosas que Dios ha dado, ¿verdad? Ellos no le están dando así. No les quieren dar de comer. O sea, ese es el punto de que Jesús nos está trayendo este mensaje de Apocalipsis 12 para que nos pongamos a estudiar, ¿verdad? Estudiar para saber la verdad. Entonces, cuando los dirigentes o el que predica, que decir, no advierte a la gente o le está inculcando la idea de que Jesús viene pronto, ¿verdad?, a juzgarnos. Ellos dicen, Ezequiel 9 nunca vendrá. Y Dios no va a manifestar su poder, ni vamos a esperar un milagro que la tierra se abra, ¿verdad? Pongamos a pensar de que Jesús viene pronto a juzgar a su iglesia. Y tenemos que ponernos a trabajar en la obra de Jesús, ¿verdad? Dice, los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni hará mal, ¿verdad? Dice, es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Entonces aquí nos está diciendo que no te preocupes, hermano. Jesús no hará nada. Jesús no nos ve. Jesús nos ama tanto que no nos juzgará, ¿verdad? No nos hará nada, no nos hará daño. Él no ve, está ahí arriba, pero no ve, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Dice, así el... Dice, así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Sí ven? Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niños, todos perecen juntos. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, un perro que no ladra, cuando entra un ladrón a tu casa, pues no vale para nada. El enemigo, hermanos,
el enemigo está tratando de destruir a la iglesia de Dios. No a los de afuera. Bueno, a los de afuera también. Pero Dios quiere un pueblo que vaya a salvar a los de afuera, ¿verdad? Es el punto. Pero cuando la iglesia está, siendo derrotada por estos agentes de Satanás, ¿verdad? Dios quiere que peleemos también. Pelear con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. Con el conocimiento, ¿verdad? De la verdad. Entonces, esto es importante. Si no escuchamos la voz de Dios, ¿verdad, hermanos? Dice que muchas mujeres, muchos hombres, muchos ancianos, muchos niños, muchas niñas van a perderse por culpa de las personas que no quieren salvar su alma ni las almas que están allá fuera de la iglesia. Entonces, aquí estamos, hermanos. No para quedarnos callados y que sea básicamente que el pastor o que los ancianos hagan su obra. Nosotros, como laicos, tenemos que exaltar la verdad, hermanos. Y esta es una bendición en estar en este tiempo, hermanos. Y la batalla no está fuera de la iglesia, sino adentro de la iglesia, porque Satanás la está tratando de destruir. Entonces, ese es nuestra, hay que decir, la voluntad de Dios, que sea también nuestra voluntad de salvar a las personas, advertir o a comentar, a compartir con los hermanos de la iglesia adventista, ¿verdad? Para que se pongan a estudiar la Biblia y el espíritu de profecía. Por eso está aquí. Si no, muchas personas van a perderse, hermanos. Entonces, este mensaje de Apocalipsis 12 es importante, hermanos. Otra referencia solamente del espíritu de profecía. La página 100. 106, 107, último párrafo, página 106, dice: pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro, dice, el gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes o los líderes, ¿verdad? O los ministros, y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan precisamente los mensajes de Dios que Dios envía a su pueblo. Si esos hermanos prominentes o líderes, pastores, dirigentes, de lo que sea, ¿verdad? Los que están enfrente de la obra de Dios, si ellos la rechazan, pues también la gente que lo sigue lo rechazarán. Nadie debe de pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
aun cuando nuestros hombres prominentes, ministros, líderes, ancianos, dirigentes de la asociación, de lo que sea, ¿verdad? De los que están enfrente, dice rechacen la luz. Perdón, lo voy a leer otra vez. Aun cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo o al pueblo de Dios el mensaje para su tiempo, para nuestro tiempo. Entonces, si ellos no dan la comida, hay que decir el pan, al pueblo, Dios tendrá a los laicos, a otras personas, en vez de los dirigentes, que den de comer al pueblo. Por eso nosotros tenemos que ser individuales, personas que tenemos usamos nuestro cerebro para alabar al Señor, ¿verdad? Y que no nos digan, no, hermano, no puede hacer esto, ¿verdad? O sea, si Dios te impulsa a exaltar su verdad, pues hacedlo. Eso es lo que Dios quiere, ser exaltado por sus hijos, por sus siervos. Entonces, esa es la parte, como el pueblo de Dios, cristianos, adventistas del séptimo día. Ese es el cometido del pueblo de Dios. Entonces aquí vemos, pero la tierra ayudó, verso 16 de Apocalipsis 12, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Sí vemos esta parte? Entonces aquí vemos una purificación. Vemos una purificación de la iglesia de Dios. La mujer es la iglesia de Dios en todas las edades. Cuando estaba joven, cuando Abraham salió, ¿verdad? Isaac, Israel, ¿verdad? Cuando los judíos estaban, porque sabemos la esparción de las 12 tribus. Después los judíos era la iglesia de Dios. Entonces aquí vemos a esta iglesia. Esta también es la iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia será purificada. Verso 16 es lo que va a ocurrir todavía en el futuro, ¿verdad? Pronto el futuro, ¿verdad? Pronto. Dice el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia de Dios, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos una iglesia purificada. ¿Por qué creen que nomás se enojó con la mujer? Ella ya estaba purificada, nomás se enojó y dice, él fue a perseguir a los que todavía, hay que decir, puede destruir, ¿verdad? O sea, todavía a ellos los puede destruir. Pero la iglesia ya está sellada, ya está salva, ya está purificada, ya no puede hacer nada, solamente enojarse con ella, ¿verdad? Entonces, la descendencia, el remanente, ¿verdad? La semilla de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta parte de la semilla o de la descendencia de la mujer, sabemos que es también los 144,000 parte, ¿verdad? Los que están en Babilonia, los santos que han de salir, Apocalipsis 18:4, ¿verdad? Y también los demás,
hay que decir los que no van a ser salvos, en esa parte, ¿verdad? Eso es lo que se une, pero esa no es la parte de que se va a ser salva, sino solamente los santos, ¿verdad? Entonces, como ahorita estamos todos proclamando el mensaje del tercer ángel, pero llegar a un punto de que solamente los santos llevarán el mensaje. Entonces, es primera parte de la iglesia, segunda parte del mundo, de las otras iglesias, ¿verdad? Y allí también hay trigo y hay cizaña. Aquí también en la iglesia adventista del séptimo día hay trigo y hay cizaña. Entonces esa parte es... El verso 17 es importante porque nos involucra a nosotros. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos qué es el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, leeremos Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré a sus pies para adorar. Y él me dijo, estaba adorando a un ángel, ¿verdad? Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Coincidencia, hermanos, que nosotros tengamos el espíritu de profecía? No. Es providente, hermanos, que nosotros tengamos la ayuda de Dios. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Solamente un verso, un párrafo corto de este tomo. Aquí vamos a ver esta parte de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Muchos dicen, pues el sábado, hermanos, el sábado es el sello de Dios. El sábado es sello de los 10 mandamientos. No estamos diciendo que no es sello, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, en la Edad Media, muchos guardaban el domingo, pero se perderán porque no guardaron el sábado. Pues eso es entre ellos y Dios, es verdad. ¿Sí? El sello de Dios, el sello de los 144,000, es un sello especial. Ellos son adventistas del séptimo día. Ellos guardan el sábado. Ellos tienen un sello de inmortalidad. Como desde que el movimiento nació, es decir, en 1844, ellos traían el sábado. Si ellos fueron sellados y murieron, pues entonces ellos no tienen el sello de los 144,000, porque ellos murieron, ¿verdad? Bueno, eso es para otro tiempo, para explicarlo más detalladamente. La página 198, tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, solamente un párrafo, y esto será lo último. Dice, no todos los que profesan o observar el sábado serán sellados. ¿Sí? Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¿Sí? Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe.
debieran haber mandado a sus familias tras sí para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. ¿Sí? Aceptar la verdad, vivir la verdad, es lo que salva. O sea, la fe, no puedes nomás mirarme y decir, no, pues este tiene fe o no tiene fe, ¿verdad? La fe, según Santiago o Jacobo, nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, hermanos, todos los adventistas del séptimo día son obligados, hermanos, no solamente a entender la verdad, sino a ponerla en práctica, ¿verdad? Guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. ¿Sí? O sea, es una parte de guardarlos. Uno está actuando. Tener el testimonio actuando el testimonio. La verdad de la salud, reforma pro salud, no comer carne, ¿verdad? Si uno es pastor y está comiendo carne, está poniendo mal ejemplo, porque tiempos de pruebas están cerca y uno tiene que preparar para estar listos para esas pruebas, ¿verdad? Porque sabemos que enfermedades vendrán a través de los animales, ¿verdad? Entonces esta simiente de la mujer, los 144,000, ¿sí?, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los que están en Babilonia, se les va a dar dos caminos, igualmente que nosotros, igualmente que se le dio a Israel. Dice Dios, yo pongo enfrente de ti la vida y la muerte. Te escogemos la vida, ¿verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, esos dos caminos se les darán a las personas, a los santos que están en Babilonia. La iglesia adventista, y lo diré claramente, porque lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu de Profecía, la iglesia no es Babilonia. No es Babilonia. O sea, yo no entiendo de dónde sacan la gente que la iglesia es Babilonia. La iglesia es la Odisea. La Odisea es pueblo proclamando juicio. Y Babilonia, si lo vemos correctamente en el Espíritu de Profecía, especialmente el conflicto de los siglos, muestra que Babilonia son las iglesias caídas. Entonces, antes de 1844, ellos tenían la oportunidad de ser salvos. Guillermo Miller proclamó a Babilonia, en parte así. Entonces, cuando ellos rechazaron la verdad, entonces cayeron. El Espíritu de Profecía dice que después de que Asiria caiga, saldrá otra vez Babilonia la Grande, ¿verdad? Y sabemos que es Babilonia la Grande, ¿verdad? Entonces, y no es el papado también, porque muchos dicen, no, pues es el papado. Pero nos pongamos a pensar, en una parte es muy importante. Muchos dicen, no, pues la bestia de Daniel 7, dice, es el papado. El Apocalipsis 13, del 1 al 10, dice, es el papado. Del 11 al 18, dice que es el papado. Apocalipsis 17 dice que es el papado. Pues si Jesús es tan inteligente, ¿por qué lo hizo todos que era el papado? No. Dios puso esos símbolos diferentes para explicarnos diferentes lecciones, ¿verdad? Es interesante, pero nos pongamos a estudiar, ¿verdad?
Entonces con esto, hermanos, cerramos el estudio. Que Dios los bendiga, hermanos.